Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre infecciones respiratorias altas. Es una clase más pequeña que las otras clases que le he subido y la vamos a ver de manera más rápida porque son patologías ambulatorias y de bastante frecuencia. Por lo tanto, las infecciones respiratorias altas también se denominan como infecciones respiratorias o son parte de las infecciones respiratorias agudas y en ellas son el principal motivo de consulta a nivel ambulatorio, ¿cierto? Cuando el paciente se siente agotado, cansado, ¿cierto? Con rinorrea, dolor faríngeo y es una de las principales motivos de por qué van a consultar. Asimismo, tiene un importante pic estacional, ¿cierto? Generalmente estas infecciones tienen un pic en los meses de invierno, suele iniciarse ahora en abril y terminar más o menos en septiembre, ¿cierto? Obviamente pueden estar presentes durante todo el año, pero estas son las fechas donde es más frecuente. Se dice que estas infecciones respiratorias son autolimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no requiere tratamiento, ¿cierto? Para que éstas se recuperen por sí solas. Y las infecciones respiratorias agudas las podemos dividir en altas y bajas. Hoy vamos a ver las altas. Asimismo, las infecciones respiratorias generalmente son una primera causa de ausentismo laboral y diría yo que en el 90 a 95%, dependiendo de la literatura, dice que son virales. Y esto es sumamente importante porque estas infecciones generalmente provocan un uso antimicrobiano que no es correcto. Y en algunos casos es causada por bacterias, en este caso el Streptococcus pneumoniae es el más prevalente. También está la Haemophilus influenzae o la Moraxella catarrhalis, ¿cierto? Y en algunos casos puede haber un Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, que son bacterias atípicas, ¿cierto? Como le mencioné, las infecciones respiratorias agudas se pueden dividir en altas y bajas. En esta clase nos vamos a dedicar solamente a las altas y en otra clase que les voy a subir vamos a hablar de las bajas. Quiero destacar acá también que la influenza también puede producir infecciones respiratorias altas, ya puede producir una faringitis, ¿cierto? Puede producir una sinusitis también, pero por relevancia clínica el tratamiento va cuando produce una neumonía, es decir, una infección respiratoria baja. Y vamos a hablar justamente de infección respiratoria baja cuando la infección ocurre debajo de la tráquea, ¿cierto? Y generalmente compromete el parénquima pulmonar. Y vamos a hablar nuevamente de alta cuando compromete laringe, faringe y las cavidades nasales. Vamos a comenzar con la faringitis. La faringitis, o también denominada como faringoamigdalitis, se denomina como una inflamación en la faringe y en la amígdala. Generalmente ambas dos están asociadas y por eso les hablo que es faringoamigdalitis. Es una de las patologías más comunes y 12 millones de de estadounidenses al año van a las consultas de urgencia por este motivo de faringitis. La mayoría nuevamente es de carácter viral, cerca del 85-90%, es autolimitada, por lo tanto la faringitis no requiere tratamiento a menos que sea estreptocócica, que ya vamos a verlo más adelante. Y es una patología que los pacientes cuando van a consultar esperan sí o sí que les prescriban un antimicrobiano. Y en muchas ocasiones hacen una presión social tan grande que el médico les termina dando antibiótico. No es porque el médico le quiera dar antibiótico, sabe que no requieren, pero a veces por presión del mismo paciente lo prescriben. La minoría es causada por bacterias. Dentro de esta faringitis bacteriana, la más importante que quiero que retengan es la faringitis estreptocócica por el grupo beta hemolítico grupo A, que más conocido también es el Streptococcus pyogenes, ya que esta bacteria, si produce una faringitis, puede traer consecuencias supuradas o no supuradas que vamos a ver adelante que pueden aumentar la mortalidad. Es por eso que esta única faringitis es tratada con antimicrobianos. En gran cantidad de ocasiones provoca un uso irracional, ciertos antibióticos que ya lo hablamos, y lamentablemente este uso irracional
podría aumentar, ¿cierto?, la resistencia antimicrobiana. Ya vemos que en Estados Unidos la resistencia ha aumentado enormemente, incluso ya tiene estreptococo resistente a penicilina, cosa que acá, cierto, en Chile no existe. Etiología, como lo mencioné, la mayoría es viral, ¿cierto? Y dentro de los virus más prevalentes está el rinovirus, el parainfluenza, el adenovirus y el virus sincicial y los enterovirus. Asimismo también está el virus Epstein-Barr. Eh, Difícil diferenciarlos clínicamente entre uno y otro, pero sí el virus Epstein-Barr generalmente se va asociado a un rash, ya, o activación de él. También es importante saber que la faringitis es un síntoma, ¿cierto?, de una posible, por ejemplo, primoinfección por VIH. Entonces, ojo los pacientes que tienen faringitis y que podrían tener factores de riesgo para tener un virus de inmunodeficiencia humana. Y les mencioné que bacteriana está en otro estreptococo, puede causar el Haemophilus influenzae, pero el que más nos importa es el Piógenes. La presentación clínica, la verdad, es que pueden solaparse entre la bacteriana y viral, pero vamos a ver algunos criterios para pensar cuándo pensar en una faringitis bacteriana y cuándo pensar en una faringitis viral. El síntoma común o más importante y el síntoma de lo que más se quejan los pacientes es la oinofagia. Y en ese sentido, uno puede buscar al paciente y dejarlo tranquilo, ya que los antiinflamatorios no esteroidales pueden utilizarse para esta odinofagia y así educar al paciente que los analgésicos van a provocar una disminución de ese dolor y no el antimicrobiano, porque ellos asocian mucho la odinofagia a necesidad de un tratamiento antimicrobiano. Puede haber inflamación de ganglios cervicales, esto puede ser común tanto en virales o en bacterianas, pero suele darse un puntaje extra a infecciones bacterianas. Hay fiebre, puede haber fiebre también en la viral, pero fiebre más elevada se asocia a una posible infección bacteriana. Puede haber calofríos, malestar general, que el paciente se sienta agotado, ¿cierto? Y en algunos casos puede haber exudado amigdalar, que es una exudado blanquecino, ¿cierto? Que también muchas veces se lo denomina como placa y que también nos habla ya de algo más bacteriano. Entonces, esta es la presentación clínica de una faringitis. Como pueden ver, hay eritema en la faringe y también hay inflamación, ¿cierto?, de la amígdala. Por eso muchas veces se denomina faringoamigdalitis. Y este paciente, por ejemplo, acá tiene ganglios cervicales inflamados, ¿ya? Y que generalmente suelen ser sensibles al tacto. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico prácticamente es clínico, no requiere ningún examen de laboratorio. En algunos casos se pueden hacer cultivos faringios, pero la verdad que no se recomiendan debido a que los cultivos faringios se demoran alrededor de 2 días a 3 días en estar. Y la verdad es que estas infecciones se manejan de manera ambulatoria, por lo tanto no se recomienda. Sí, lo que hay hoy en día en la actualidad son pruebas de inmunoensayo que son bastante rápidas, que a través de un antígeno que al paciente se le saca una secreción con tórula, a través de inmunofluorescencia pueden saber a los 10-15 minutos, ¿cierto?, si esta faringitis es causada por estreptococo piógenes o no. Si no, rápidamente no hay que darles tratamiento antimicrobianos y si es que sale positivo, debiésemos iniciar tratamiento antimicrobiano. Y en caso de no tener esta prueba, hay unos criterios que nos van a poder ayudar a decidir o a ver si es que este paciente requiere o no tratamiento antimicrobiano, que esos son los criterios Centor. Entonces, acá están los criterios Centor. Como les mencioné, los criterios Centor evalúan 5 parámetros que nos van a sumar puntaje para una infección bacteriana que nos indica que es más probable una infección estreptocócica o va a restar puntaje en algunos casos cuando probablemente sea más viral. Por ejemplo, dentro de los criterios Centor está la fiebre mayor a 38 grados que se asocia a masa bacteriana, por lo tanto eso sería ganar un punto. Ausencia de tos también es mucho más frecuente en bacterianos, ¿cierto? Porque cuando hay tos se asocia mucho más a algo viral. Puede haber inflamación, ¿cierto?,
de los ganglios cervicales y que son sensibles a ello, y eso también es más frecuente bacteriano. Y como les mencioné, también puede haber exudado, ¿cierto?, amigdaliano. Entonces, si se fijan, todos estos parámetros nos indican más probabilidad que sea una faringitis estreptocócica. Y si nos fijamos, la edad entre 15 a 44 años no suma puntaje. Si es mayor a 45 años, resta incluso puntaje porque lo asocia mucho más a viral. Y entre los 3 y 14 años es más probable bacteriano, por eso suma un punto. Entonces, como les mencioné, esta famosa escala o criterio Centor nos destina a averiguar qué tan probable puede ser una faringitis estreptocócica. Si el paciente tiene un puntaje de 3, la verdad es que tiene entre un 28 a 35% de que sea una faringitis estreptocócica. Y asimismo, si es puntaje 4 mayor a 4, tiene un 50%. ¿Ya? ¿Qué dice la evidencia? Que con un puntaje Centor de 4 sí o sí hay que iniciar antibiótico empíricamente. En cambio, si tiene un puntaje entre 2 y 3, deberían hacerse el test rápido de antígeno que les mencioné anteriormente. Si sale positivo, tratar con antibióticos. Si sale negativo, no tratar. Lamentablemente, este examen no está en todos lados, por lo tanto, nos vamos a poner de acuerdo que cuando tiene un score de 3 o más, vamos a iniciar un tratamiento antimicrobiano, y si tiene un score de menor a 2 no requiere tratamiento antimicrobiano. Entonces, vamos a hablar primero del tratamiento de la faringitis viral. La oinofagia, cómo la manejamos, y nuevamente les quiero calcar que es lo más importante para el paciente. Cualquier AINES o paracetamol o hierbas medicinales van a servir para el dolor, ¿cierto? O la enofagia, ¿ya? Existen anestésicos bucales como ambroxol o en base de benzocaína, pero la verdad es que no hay evidencia, ¿ya? Ahora, sé que en la farmacia se vende bastante, e incluso yo también lo he comprado, y la verdad es que a pesar de que no hay evidencia clínica de esto, sirve igual de alguna manera para la oinofagia. La fiebre, obviamente, lo mejor es dar o paracetamol o AINES, paracetamol mejor porque tiene un efecto central. La inflamación de los ganglios, no usar corticoides, ya esperar que esta infección se pase si es que la tiene. Y si es que tiene diarrea, es importante sugerir hidratación al paciente, obviamente de manera oral. ¿Qué pasa si el paciente tiene un score de 3 a 5 y no está el examen de test rápido? Lo que diríamos es sugerir es iniciar antibióticos. Los antibióticos de primera línea está la penicilina B, que es la vía oral, que las dosis van entre 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. La penicilina benzatina también se puede administrar, pero es bastante incómodo para algunos pacientes. Y las dosis varían entre 1.2 a 2.4 millones de unidades una vez intramuscular. Y la más acogida por todos generalmente es la amoxicilina, 500 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas vía oral por 10 días. Es muy importante, chiquillos, que el tratamiento, ya sea con penicilina B o con amoxicilina, dure 10 días, porque esta es la única forma de que evitar complicaciones estreptocócicas supuradas o no supuradas. Por lo tanto, los síntomas van a recuperarse entre los primeros 3 a 5 días, pero lo importante es educar al paciente que tiene que completar 10 días de tratamiento antimicrobiano, y esto es para evitar las complicaciones supuradas o no supuradas que la vamos a ver enseguida. Y la segunda línea, en caso de alergia a beta-lactámico, puede ser la citromicina, 500 miligramos por 5 días. Dura menos el tratamiento, principalmente dado por el efecto posantibiótico de la citromicina. Y la clindamicina también es una opción de 300 miligramos cada 8 horas por 10 días. El gran problema de la clindamicina es que es extremadamente cara. Al igual que una faringitis viral, hay que preocuparse, ¿cierto?, de los síntomas, que es lo que más le preocupa al paciente, ¿ya? Pero son en general los mismos manejos. ¿Qué ha demostrado, cierto, el tratamiento antimicrobiano? Bueno, acorta la duración de los síntomas aproximadamente en 1 a 2 días, ¿ya? Nuevamente,
probablemente al día 5 ya el paciente no tenga síntomas y ya hay que sugerir completar 10 días de tratamiento, ya que esto se evita las complicaciones supuradas y no supuradas de la infección estreptocócica, además disminuye contagio y una infección estreptocócica, una faringitis estreptocócica por estreptococo piógenes o también denominado estreptococo hemolítico del grupo A, necesita 4 pacientes para 4 al tratar, tiene una NT de 4. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito tratar 4 pacientes para evitar una complicación ya sea supurada o no supurada. Por lo tanto, el NNT es muy bueno, es decir, es muy efectivo. Y nuevamente la adherencia al tratamiento es muy importante. Eh, Tanto hablé de las complicaciones supuradas, no supuradas, bueno, acá están, ¿ya? Las complicaciones no supuradas están enfermedades como inmunológicas, como son la glomerulonefritis, que es la inflamación a nivel renal de los glomérulos, y también la fiebre reumática, ¿ya? El gran problema de la fiebre reumática es que puede dañar válvulas coronarias y en algún momento cuando a ese paciente años posterior a la fiebre reumática puede presentar valvulopatías y eso son problemas bastante o pueden ser problemas bastante graves. Y las complicaciones supuradas son aquellas que, tal como dice su nombre, supuradas son complicaciones que va teniendo la faringitis bacteriana, que puede ser que llegue a sangre este estreptococo piógenes, puede llegar a sangre y agarrarse a una válvula y generar la endocarditis, puede llevar a nivel del hueso mastoide, ¿cierto? Y generar una mastoiditis, puede llegar incluso al sistema nervioso central y causar una meningitis. La verdad es que son muy raras, pero por eso siempre ante la sospecha de una faringitis estreptocócica del grupo hemolítico A o piógenes, debiésemos iniciar tratamiento antimicrobiano. Y principalmente el tratamiento antimicrobiano va por estas complicaciones. Por ejemplo, una faringitis por hemófilo influenzae no requeriría tratamiento, ¿cierto? Porque no va a generar estas complicaciones. Los parámetros de seguimiento que tenemos que seguir, obviamente, es la ovinofagia sí o no, la fiebre sí o no, el exudado amigdalar o inflamación en la amígdala sí o no, e inflamaciones cervicales sí o no. Obviamente, si es que estos síntomas los presenta o no el paciente. Vamos a hablar ahora de otra infección respiratoria alta que es bastante frecuente, menos sí que la faringitis, que es la sinusitis. ¿Ya? La sinusitis también se debería denominar como rinosinusitis, ¿ya? Porque la sinusitis se define como la inflamación de la cavidad nasal y senoparanasales. Por lo tanto, ¿por qué se denomina rinosinusitis? Porque es muy improbable inflamación de los senos paranasales sin la inflamación de la cavidad nasal que es producida por la rinitis. Principalmente, nuevamente, es causado por virus cerca del 90% y cuando son generadas la sinusitis de manera bacteriana, principalmente se da una sobreinfección, ¿cierto?, en los senos paranasales por bacterias, ¿ya? Se puede clasificar la rinosinusitis en aguda, subaguda y crónica y si no se maneja bien una sinusitis bacteriana, sí estas pueden ser bastante graves y complejas. Acá tenemos la división de rinosinusitis aguda, subaguda y crónica. Vamos a hablar de sinusitis aguda cuando dura menos de 4 semanas, subaguda cuando dura entre 1 mes y 3 meses y crónica cuando dura más de 3 meses. Principalmente por tema de tiempo, hoy día vamos a ver solamente la aguda. Y esta es la fisiopatología, ¿cierto? Entre comillas, bastante general de cómo se produce la sinusitis. Principalmente debe existir un resfriado a través de un virus, que puede ser por ejemplo un rinovirus, y que eso va a generar rinorrea, va a generar bastante congestión nasal. Y en algunos casos, muchos pacientes suelen, en vez de expulsar o soplar, ¿cierto?, estas secreciones, suelen aspirar. Y al aspirar está el riesgo, ¿cierto?, de generar mayor inflamación, mayor edema a nivel de la cavidad nasal y de alguna forma extravasarse hacia los senos paranasales. Y ahí vamos a generar la famosa rinosinusitis. Por lo tanto, un mecanismo protector, ¿cierto?, es estar constantemente sonándose y también el soplo o evitar las aspiraciones de estas secreciones.
¿Cuáles son los factores de riesgo principalmente? Viajes en avión, ya por los cambios de presión, resfrío, ¿cierto? Ya lo mencionamos que no puede haber una sinusitis propiamente tal sin algún resfrío previo, una rinitis previa. En pacientes alérgicos también se puede dar la sinusitis. En pacientes que tienen problemas de dentadura, sobre todo que le falten piezas, el buceo, principalmente por los cambios de presión, y también está muy asociado a hábitos tabáquicos. Nuevamente la etiología es viral. Siempre la mayoría de los virus más comunes que pueden causar esta sinusitis son el rinovirus y el virus para influenza y la influenza. Y dentro de las bacterianas, nuevamente está el neumococo, ¿cierto? Dentro de las bacterias más comunes está la Haemophilus influenzae y la Moraxella, que son dos bacterias gram negativas que generan beta-lactamasa, por lo tanto uno no debe darle beta-lactámico por sí solo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos de una sinusitis o una rinosinusitis? Primero hay congestión nasal, ¿cierto? Puede haber secreciones purulentas. Generalmente uno tiende a creer que cuando hay secreciones purulentas es de carácter bacteriano, pero la verdad es que ninguno de estos síntomas permiten diferenciar si es viral o bacteriano. Va a haber dolor de los senos paranasales y esto puede presentarse al tocar los senos paranasales o a inclinarse hacia adelante o incluso en reposo. ¿Ya? Suele ser bastante desagradable y también provocar dolores de cabeza. Puede haber hiposmia, que es la dificultad de sentir los olores, y la anosmia, que es prácticamente no sentir ningún olor. Puede haber dolor facial, principalmente comprometido por el dolor de los senos paranasales, y dolor maxilar. Esta es la evolución que debiese ser normal en una rinosinusitis. Generalmente puede haber fiebre los primeros 3 días, pero rápidamente cae al cuarto día o finalizando el tercer día y nuevamente no hay ningún pic febril. Y en cuanto a los síntomas, suelen durar menos de 7 días, ¿ya? Generalmente el día 3 y día 4 es bastante complejo, la congestión nasal y los dolores de los senos paranasales, y este va a ir disminuyendo. ¿Cuándo uno va a sospechar de una rinosinusitis bacteriana? Cuando se cumple este modelo, pero nuevamente empiezan a hacer pic febriles o empiezan a aumentar nuevamente los síntomas respiratorios. Este es el caso que uno debe sospechar de una sobreinfección bacteriana, ¿ya? El diagnóstico es clínico, no necesita exámenes de laboratorio ni tampoco imágenes, sino que los síntomas y signos. Y generalmente el escáner o la resonancia se guarda ya cuando uno piensa en complicaciones de la rinosinusitis. El diagnóstico, ¿cómo se realiza en verdad en la práctica clínica? Si los síntomas de la rinosinusitis duran menos de 10 días, es de etiología viral. Y eso está sumamente claro. En cambio, si al séptimo, octavo día o décimo día empieza a haber de nuevo fiebre y aumentan los parámetros inflamatorios, o sea, perdón, y aumenta los síntomas de rinosinusitis, eh, probablemente uno piense ya en una sobreinfección bacteriana. ¿Y por qué se produce esto? Porque finalmente hay una disminución de expulsión de secreciones que se van acumulando en los senos paranasales y que ahí en esa acumulación o en ese tampón que se va generando se sobreinfecta por bacterias. Y nuevamente cuando hay una sinusitis bacteriana suele durar más de 10 días y tiene que haber un quiebre, ¿cierto?, de fiebre y volver a empezar los síntomas y signos. Puede haber descarga purulenta excesiva y generalmente se asocia a recaída, ¿cierto? Vamos bien de la sinusitis y nuevamente empiezan de nuevo los síntomas. Tratamiento se va a ir en sintomático y principalmente antimicrobianos. Del punto de vista sintomático, la fiebre lógicamente hay que manejarla con un antipirético. El dolor paranasal puede ser perfectamente manejada con paracetamol. La congestión, si bien existen pequeños estudios de corticoide intranasal y irrigación salina a través de aspiración de una solución salina que uno la misma puede preparar en la casa,
No hay evidencia muy firme de que esto sirva en un tratamiento de una sinusitis aguda. Sí, ya hablando de una sinusitis crónica, es decir, más de 3 meses, sí acá tienen relevancia los corticoides intranasales como fluticasona, mometasona, beclometasona o ciclosonía. Y sí también tiene, que generalmente va asociado a irrigación salina, tienen beneficio, ¿ya? Y los pacientes mencionan que son bastante, que les disminuye bastante la congestión. Y en cuanto a si tiene rinitis, sobre todo si es alérgico, puede usarse a un antihistamínico, por ejemplo, como de loratadina. Entonces, este es más o menos el tratamiento o cómo se debiese pensar en un paciente que tiene una sinusitis. Si el cuadro de sinusitis dura más a 7 días o no mejora, uno tiene dos opciones. Una opción es observar, ¿cierto? Y evaluar al 10.º día. Si el 10.º día siguen los síntomas, deberíamos iniciar antimicrobianos, ¿cierto? En caso que los síntomas peoren, debiésemos iniciar inmediatamente tratamiento antimicrobiano. Es decir, cuando está en el 7.º o 8.º día que hay cura clínica y vuelve a aparecer la fiebre y los síntomas de la rhinosinusitis. Con respecto a los tratamientos antimicrobianos, generalmente, si bien el Streptococcus pneumoniae es el patógeno más frecuente, inicialmente uno siempre va a buscar cubrir la Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhali, que me van a provocar beta-lactamasas de espectro no tan extendido, sino que son bien reducidas. Por lo tanto, la amoxicilina sí o sí tiene que ir asociado con ácido clavulánico y que pueden ir en dosis de 500 miligramos cada 125, 500 miligramos con 125 miligramos de glaulánico cada 8 horas vía oral, o 875 con 125 cada 12 horas vía oral. Nuevamente, cada 12 horas aumentamos adherencia versus que cada 8 horas es más probable que el paciente falte a una dosis. Como alternativa, en caso de alergia a penicilina, tenemos la doxiciclina, que es una tetraciclina que se puede dar 100 miligramos cada 12 horas. Clindamicina, que nuevamente es bastante cara para el paciente de clase media, ya que sale alrededor de 40 a 50 mil pesos. Y esta también se da vía oral. Levofloxacino y puede ser otra opción de 500 miligramos cada 24 horas, pero generalmente las quinolonas se reservan por sus reacciones adversas. En relación a cuánto tiempo tiene que tratarse con antimicrobianos, entre 5 a 7 días. No hay mucha diferencia entre tratar entre 5 a 7 días. Con respecto a los parámetros de seguimiento, es esperable que una vez ya iniciado el tratamiento, el paciente empiece a sentir olores, es decir, que desaparezca la anosmia y también la hiposmia. Los dolores paranasales tienen que ir disminuyendo, la fiebre sí o sí a las 48-72 horas tiene que desaparecer y la descarga nasal purulenta también debe ir disminuyendo y así el dolor facial o maxilar. En caso de que permanezca, cierto, los dolores paranasales o la fiebre, ya podemos estar en presencia de una complicación de la rhinosinusitis que son bastante graves, cierto, que pueden llegar incluso hasta infecciones del sistema nervioso central. Pero esa no la vamos a ver por tiempo. Y finalmente vamos a ver otra infección respiratoria alta que es la otitis media aguda, que también se abrevia como OMA. La verdad es que la otitis media aguda es mucho más frecuente en la población pediátrica más que en la población adulta, y esto es principalmente debido a que la trompa de Eustaquio es mucho más corta en los pacientes pediátricos versus el adulto, y esa trompa de Eustaquio, al ser más corta, permite retención de secreciones y inflamación a nivel del oído medio. Entonces, ¿cómo se define la otitis? Obviamente, inflamación del oído medio, que generalmente es provocada inicialmente por una infección viral que suele sobreinfectarse de manera con patógenos bacterianos. Principalmente, como les mencionaba anteriormente, ocurre en la población pediátrica y requiere tratamiento antimicrobiano generalmente o en verdad siempre, no porque
no porque lo requiera, sino que es más que nada para evitar las complicaciones que puede producir una otitis, que puede llegar al hueso mastoide e incluso pasar a infecciones del sistema nervioso central. Es más que nada por eso el motivo de que la amoxicilina, o sea, perdón, la otitis debe tratarse con antibióticos. Acá está un poquito la fisiología del oído medio, ¿cierto? En donde la trompa de Estaquio, ¿cierto? Es principalmente en donde se genera la obstrucción con secreciones al haber una infección viral, y una vez que se genera esa obstrucción por secreciones, lo que va a provocar es que se sobreinfecte por un patógeno bacteriano. La etiología nuevamente principalmente es viral, como rinovirus, para influenza o influenza, y que nuevamente después llega a sobreinfectarse, y los patógenos más comunes son el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenzae o el Staphylo aureus, pero la verdad es que el Staphylo aureus es muy infrecuente y suele ser una otitis un poquito grave o bastante más grave cuando se presenta por este patógeno, y en algunos casos también puede ser provocada por la Moraxella catarrhalis. Dentro de los síntomas y signos de la otitis media aguda, hay una inflamación de la mucosa del oído medio, y eso va a provocar dolor al oído, que se define como otalgia. En algunos casos puede haber una secreción a la vista, ¿cierto? De cualquier persona, que eso se denomina como torrea, y principalmente por esta obstrucción en la trompa de Estaquio. Y al haber secreción, ¿cierto? Y inflamación a nivel del oído medio, va a haber disminución de la audición en un principio. E incluso puede haber rara vez pérdida de la marcha, ¿ya? O desequilibrio por afectar el oído medio, pero es bastante infrecuente. Y la otitis generalmente se presenta de manera unilateral, ¿ya? Es decir, no en ambos oídos. El diagnóstico se hace a través de esta máquina que es un otoscopio, en donde el médico tratante a través de este otoscopio ve si hay inflamación o no a nivel del oído medio, ¿ya? Y asimismo este otoscopio, a través de presión de aire positiva, puede ver el movimiento ciliar que hay en el oído medio, y si hay poco movimiento también nos habla ya que hay inflamación. Y acá está la imagen, por ejemplo, de cómo ve un médico a través de un otoscopio un oído medio sano, que es prácticamente un color, no tiene un color claro, ¿cierto? Pero acá donde hay presencia de inflamación en el oído medio, es decir, una otitis, claramente hay un eritema, y el médico, al otorgar presión positiva, puede ver si hay movimiento ciliar o no en el oído medio. En general, el tratamiento farmacológico es antimicrobiano, nuevamente para prevenir infección a nivel del sistema nervioso central. En enfermedades leve a moderada se puede utilizar la amoxicilina 500 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas vía oral durante 5 a 7 días. Se va a denominar enfermedad leve o moderada cuando principalmente la otalgia no es muy frecuente, o el dolor es muy elevado, y asimismo también se va a asociar a cuando no hay una otorrea de manera importante. En caso de alergia a la penicilina, hay que usar claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, o acitromicina 200 a 500 miligramos por 5 días. Preferir acitromicina en vez de claritromicina, principalmente para evitar la reacción adversa de la claritromicina, que son muy frecuentes. En caso de enfermedad severa, es decir, un dolor o una otalgia bastante grave, fiebre, otorrea con descarga purulenta, sí ya hay que pensar ya que podría ser un Staphylo aureus, ¿cierto? O un Haemophilus, y en ese sentido habría que asociar la amoxicilina a ácido clavulánico, y las dosis van de 875 miligramos cada 12 horas por 10 días, nuevamente para evitar el efecto de talactamasas de estas bacterias. ¿Qué debiésemos hacer para la otalgia? La verdad es que los AINES han demostrado disminuir bastante de manera significativa el dolor al oído, y dentro de los AINES
lo que más frecuentemente se utiliza es naproxeno, aunque la verdad no hay estudio clínico que muestre que una INE sea mejor que otro para la otalgia. ¿Cuáles van a ser nuestros parámetros de seguimiento? Obviamente si hay otalgia, esta tiene que ir disminuyendo a la medida que se inicia el tratamiento antimicrobiano. Suele disminuir a las 72 horas iniciado el tratamiento. La otorrea también tiene que ir disminuyendo y al disminuir obviamente la inflamación, el paciente tendría que mejorar su audición. Esto ya es grave y esto ocurre cuando la otitis se complica, en donde esto es una mastoiditis. Ya la mastoiditis es la inflamación en el hueso que está arriba del oído medio. Y cuando una otitis se complica, ¿cierto? Puede haber infección del mastoide. Y cuando hay infección en el mastoide, puede provocar que esta infección siga avanzando y llegue al sistema nervioso central, incluso a causar una meningitis. Por eso, cuando ven este signo clínico, cierto, que detrás del oído hay un eritema, que se le denomina como mastoiditis, eh, estamos hablando ya de una infección severa. Por lo tanto, el tratamiento antimicrobiano debe ser endovenoso más que por vía oral y generalmente suele expandirse a 10 a 14 días para solucionar la infección. Incluso puede generar osteomilitis si no es tratada a tiempo, es decir, infección en el hueso. El tratamiento endovenoso generalmente es clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas asociado a ceftriaxona. Principalmente la clinda nos va a cubrir cierto el Staphylo aureus de una manera mejor que la ceftriaxona. Y la ceftriaxona va a cubrir bastante bien lo que es la Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. En caso que vaya mejorando rápidamente la mastoiditis, se puede hacer traslape a vía oral con amoxicilina ácido glaulánico, 875 miligramos cada 12 horas vía oral para completar los 10 a 14 días de tratamiento. Eso ha sido la clase de hoy. Muchas gracias. Cualquier duda, ¿cierto? Tienen mi correo y no me demoro más de 24 horas en responder. Muchas gracias.